Bueno, ahora sí, muchas gracias por la espera. Tuvimos un ligero cambio en el programa, entonces vamos a dar una plática sobre movimientos trans, Isaac y yo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la semblanza de Isaac y posteriormente daré un pequeño resumen de mi vida. Pero bueno, Isaac es ingeniero industrial por la Universidad de Guadalajara, licenciado en Derecho por la Universidad de UTEC, estudió un diplomado en sexualidad humana con el doctor David Barrios Martínez. Es tallerista, conferencista sobre temas de diversidad sexual, género y derechos humanos. Es defensor de los derechos humanos de la población trans, expresiones e identidades de género binarias y no binarias. Fundador en el 2013 de Impulso Trans AC, integrante de la actual Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir de la Discriminación, CONAPRED. Es tallerista, conferencista sobre temas de diversidad sexual, género y derechos humanos, defensor de los derechos humanos. Y bueno, como sabemos, es fundador de Impulso Trans. Un aplauso para Isaac, por favor. Muchas gracias. Y bueno, les voy a leer un poquito sobre mi vida. Yo soy ingeniera en mecatrónica. Desde que estaba en la carrera ya me estaba dedicando al tema de movimientos sociales. Estuve dentro de un programa de Hub de emprendimiento social, justamente para crear alternativas sostenibles y sensibles hacia los problemas de las comunidades. Adicionalmente, pues estuve en intercambios en Alemania y en Francia, donde estudié negocios. Y bueno, gracias a eso fue que trabajé 4 años como ingeniera en ventas. En marzo de este año decidí renunciar a ese trabajo por temas de cambios de papeles, por temas de discriminación, etcétera. Y en marzo, gracias a otra de las conferencias que organizó Isaac, me formé parte de LGBT Rights, la cual era una organización, o es una organización que se encarga de incidencia política aquí en Jalisco. Y bueno, actualmente soy cofundadora de Disidencias por México, la cual también es otra organización donde estamos buscando apoyar e informar a la comunidad LGBT en general. Entonces, pues bueno, Isaac va a empezar aquí a comentarnos sobre la plática de movimientos trans. Muchas gracias por la presentación. Pues bueno, en muchas ocasiones, o es una pregunta muy recurrente por las personas de qué necesitan estudiar o qué necesitan tener para poder generar algún movimiento social. Pues no. Y bueno, al menos desde la experiencia muy personal, creo que lo único que se necesita pues es estar viviendo esta necesidad, esta problemática y empezar a ver como que puertas para empezar a hacer trabajo y mejorar esas necesidades, pues no. Entonces en realidad pues no necesitamos tener una carrera o tener una profesión afín para poder empezar a generar un movimiento social y sobre todo cambios, ¿no? que nos beneficien. Sí, posiblemente conforme avancemos en el tema, vamos a requerir ciertas herramientas, pero creo que lo principal es empezar a rodearse de personas aliadas, personas expertas en ciertos temas que puedan ir acompañando, pues no. Digo, al menos eso pasó desde mi experiencia, porque en realidad yo inicié en este movimiento por una necesidad personal, pues no, porque yo requería un tratamiento hormonal, requería atención médica, requería muchas situaciones y sin embargo en ese momento no había dónde, pues no. A mí me tocó ir a algunas organizaciones en aquel entonces que trabajaban el tema de diversidad sexual, pero no tenían muy claro el tema de identidades trans, ¿no? Cada vez que yo me presentaba y decía, bueno, es que yo soy una persona trans, siempre el de, ¿quieres ser mujer? Era como lo que me decían. Pues no, yo, no. Entonces te dedicas al trabajo sexual, yo, tampoco. Entonces vives con VIH, yo, tampoco. O sea, eran puros estigmas que de repente salían, pues no. Entonces no había un lugar en ese momento. Yo empecé con este tránsito en el 2013, justo, ya a mis 32 años, yo ya tenía 32 años cuando yo inicié este proceso y en ese momento no encontré yo un espacio o un lugar donde me pudieran dar información que a mí me ayudara a lograr lo que estaba buscando, pues no. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, pues si no hay nada, pues hay que empezar con algo. Pues no, en realidad
yo lo estaba buscando pues para mi persona. Sin embargo, sí me di cuenta que conforme yo iba avanzando, eh, otras personas iban llegando y las puertas que de repente se iban abriendo, pues quedaban también abiertas para las otras personas, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, bueno, creo que no solamente soy yo, sino hay muchísima gente. No sé si pase actualmente, ¿no? Pero a mí sí me pasó el pensar que era la única persona del mundo y no había nadie más. Yo así lo pensaba. Y después pues me di cuenta que no, que éramos muchísima gente, pues, ¿no? Faltaba mucha información y yo solamente lo que empecé a hacer fue difundirla, ¿no? Información que a mí me llegaba, información que yo sacaba en redes, que yo las posteaba. Yo trataba de que esa información fuese lo más fidedigna posible, que tuviera una fuente. Esto también no sé si por mi formación académica, pero yo buscaba que todo lo que yo fuese a publicar tuviera una fuente y viniera de una información pues más confiable, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque sí me pasó, al yo de repente preguntar a algunas personas, me mandaban a ciertos sitios o me daban cierta información que en vez de ayudarme me perjudicaba. Y entonces dije, bueno, es que si voy a dar información o si voy a pasar el dato, pues que ya la gente vaya como que a la segura, pues, ¿no? Entonces yo simplemente empecé a replicar, a replicar información, y no sé en qué momento yo ya estaba muy metido en el tema. Me empezaba a buscar las personas, me empezaban a buscar otras organizaciones y de repente se empezó a conformar lo que es el grupo, pues, ¿no? En aquel entonces nosotros iniciamos con un nombre que se llamaba Transformándote, así iniciamos. Incluso la primera reunión que hicimos se hizo un 13 de junio del 2013. Es por eso que decimos que ahí es donde nace este Impulso Trans, pues, ¿no? Nos reunimos aquí en Guadalajara y a partir de ahí empezamos a generar cierto movimiento. Eh, las personas aliadas han sido importantes al menos para Impulso Trans, porque nosotros llegamos con el maestro Edgar Ramón Rosales, que actualmente trae el tema de familias en la diversidad. Y cuando yo llego con él y yo le platico y le digo qué es lo que estoy buscando, él tenía la información. Me dijo, eres un hombre trans, esto pasa, así está el tema. Y me empezó a dar mucha información y ahí fue donde yo empecé a entender mucho de lo que me pasaba y empecé como que a aterrizarlo, pues, ¿no? Sin embargo, también algo que fue bien importante es que empezó a coordinar y organizar un foro y fue uno de los primeros foros en una universidad que se llamó en aquel entonces Abriendo Brechas, el foro, donde hablábamos de estos temas, pues, ¿no? Y ahí en ese foro conocimos, o más bien nos conocieron la gente de Cuesida, y se acercaron con nosotros y estaban sorprendidos o sorprendidas porque decían, es que hablar de personas trans, y me nombraron todos los estereotipos y todos los prejuicios, ¿no? Y ustedes traen otros temas, pues, ¿no? Ustedes están hablando de temas de salud, de temas de educación, de temas de familia, de temas de trabajo. Entonces queremos empezar a hacer esa visibilidad, pues, ¿no? Y ahí fue cuando se lanzó una primera campaña dirigida a poblaciones trans que se llamó Soy más de lo que ves, pues, ¿no? Y creo que fue la primera vez que también participamos dos hombres trans, ¿no? Las demás eran mujeres y ahí participamos dos hombres trans en esta campaña, pues, ¿no? Y eso nos llevó a otra cosa. Y eso nos llevó a otra cosa. Yo también tengo una característica cual yo no sé decir que no. A mí todo lo que me dicen, oye, hacemos esto, sí. Oye, sí. También en mi formación como ingeniero, recuerdo mucho la frase de un maestro que tuve y que él siempre nos decía, ustedes nunca digan que no saben, ustedes digan que sí y luego se ponen a investigar y lo resuelven. Y entonces yo siempre aplico eso, ¿no? Entonces llegan conmigo, me dicen, oye, este proyecto, a veces no tengo ni idea de lo que me están hablando, pero yo, sí, sí lo hacemos. También es cierto que luego el equipo o la gente que rodea la organización, pues es gente
que tiene muchos talentos. Pues no, entonces a lo mejor también en eso me confío. Pueden decir, pues la gente del equipo que está en Impulso tiene talento y lo podemos hacer. Pues no. Entonces, un proyecto nos llevaba a otro proyecto, a otro proyecto. Así es cuando llegamos el tema del reconocimiento de la identidad de género en Ciudad de México, porque me empiezan a ubicar acá en Guadalajara y me empiezan a dar toda esta información y yo la empiezo a difundir y pues bueno, luego hay que ir para allá y se hace todo el trámite. Regresamos y resulta que en Jalisco no estaba reconocida la identidad y nos enfrentamos a pues quedarnos con dos identidades. Y de cierta manera sí me llegué a sentir como un poco responsable porque no manches, yo me llevé a casi 50 personas y todas las 50 personas estamos en el mismo lío, en el mismo limbo legal y nadie nos lo resuelve, pues no. Entonces, ahí yo empezaba a buscar información y me topaba con abogados que mínimo me cobraban 80, 100 mil pesos por resolverme el asunto. Entonces yo decía, no puede ser que haya ido a un lugar a hacerlo gratuito y luego llego aquí a mi estado y tengo que pagar para que me lo resuelvan, pues no. Lo más curioso era de que iba con un abogado, me decía una cosa, y luego iba con otro abogado y me decía otra cosa, y yo no lograba entender por qué tanta diferencia, pues no. Y para intentarlo entender, ahí es cuando yo decido entrar a estudiar Derecho, porque dije, bueno, si nadie me lo resuelve, pues yo lo tengo que resolver de alguna manera y necesito entenderlo. Y ahí es donde yo empiezo a rodearme de gente que era experta en ciertos temas. Pues, ¿no? Entonces empecé a buscar abogados que le sabían a los temas para que me orientaran, para que me dijeran. Dentro de la organización, pues me di cuenta que también había que tener cierta administración, que había que hacer ciertas cosas. Y ahí, ¿qué era lo que hacía? Lo mismo, empezar a buscar personas aliadas expertas en ciertos temas y empezar a pedirles apoyo, pues, ¿no? Entonces yo ahora sí que me acerqué mucho a las universidades y ahí yo iba y buscaba a los docentes que traían ciertos temas para que me explicaran o para que me ayudaran y poco a poco fue llegando gente a la organización. Primero era el tema médico, luego era el de tema legal, y luego, bueno, ya está el tema médico, bueno, hablando en temas de a qué médicos podemos ir, ¿no? Porque todavía nos falta que el sector público no lo dé. Todavía no llegamos a eso, pero en aquel entonces ni siquiera en lo privado había dónde ir, pues, ¿no? Pero luego la gente decía, bueno, sí, pero ahora necesito un trabajo. Bueno, sí, pero ahora el tema escolar. Y empezaban a salir temas. Y sí llegó un momento en que en la organización queríamos hacer todo, o sea, resolver todo, pero la verdad es que son tantas las necesidades y las problemáticas que no se puede, al menos desde la experiencia de la organización. Y ahí fue donde nosotros decidimos empezar a segmentar y decidir qué era lo que sí podíamos trabajar, pues, ¿no? Y ahí fue cuando decidimos el tema de la atención médica, el tema del reconocimiento legal, el tema del trabajo y el tema de educación, ¿no? Entonces a partir de ahí se empezó a generar el modelo de intervención de la organización, que es lo que meramente hacemos. Sin embargo, otras necesidades era empezar a buscar estas alianzas. Se acerca mucha población, por ejemplo, población migrante. Bueno, vamos con las organizaciones expertas que trabajan en el tema de migración. Y ahí fuimos a buscarlas. Oigan, ¿qué onda con este tema? Pues no. Que el tema, no sé, temas de adicciones. Bueno, pues vamos con las organizaciones que están trabajando adicciones y vemos cómo hacemos estos vínculos, pues, ¿no? Y así, en muchos temas. Ahora sí que en el camino nos dimos cuenta que no solamente es la voluntad y las ganas de hacer las cosas, sí se requiere dinero, sí, se requiere tiempo, y se requiere tener una infraestructura. Por eso llegó el momento en que teníamos que hacernos organización civil, tener un acta constitutiva, porque esta cuestión legal, esta cuestión más formal, nos daba oportunidad de poder acceder a ciertas convocatorias, pues, ¿no? Y luego lo logras y te das cuenta que la cosa no es tan sencilla como uno pensaba y que las convocatorias solamente son cierto tiempo y solamente ciertos montos
y específicamente para eso te lo gastas, pues, ¿no? Y decíamos, ¿y todo lo demás? Entonces tuvimos que empezar a buscar formas de cómo hacer que la organización trabajara y fuera más sustentable, que fuera trabajando y se fuera fondeando por sí sola, pues, ¿no? Entonces, sí fueron estrategias que decidimos ir colocando, y poco a poco la organización fue como que formando esta parte. Nos falta todavía un montón, pero creo que lo hemos ido logrando en ese sentido, pues, ¿no? Al menos desde que nació la organización a la fecha, me ha tocado sí ver algunos cambios sociales. Por ejemplo, al principio las personas trans, la pregunta era, ¿qué derechos tengo? Yo como persona trans, ¿qué derecho tengo? Pues no. Ahorita ya no me preguntan qué derechos tienen. Ahorita es, ¿cómo exijo mi derecho? ¿Cómo lo ejerzo? Entonces, ya avanzamos a que las poblaciones trans ya saben cuál es su derecho. Pues no. Antes teníamos que salir a buscar a las familias. Las familias era de, oiga, aquí tenemos a su hija, teníamos que ir. Ahorita no. Las familias llegan, empiezan a llegar. Oye, tengo mi hija, mi hijo, mi hija me acaba de decir, no sé qué hacer. Empiezan a llegar. Nos había estado tocando ir a tocar las puertas por ejemplo, en los centros educativos, en las empresas. Ahorita no, ahorita las empresas están viniendo a buscar, los centros educativos están viniendo a buscar el tema. Al menos yo he visto ese cambio, y creo que esto ha sido también a la gran visibilidad que hemos tenido como población, y a las múltiples luchas y exigencias, pues, ¿no? Porque mucha gente también dice, es que yo no quiero hacer un movimiento social. Pues es que desde que tú te identificas como una persona trans y lo empiezas a transmitir a la gente a tu alrededor, pues ya estás haciendo movimiento social. Pues no, o sea, no necesitas tener un grupo y moverte, no. O sea, puedes hacer incidencia desde donde tú estás, en tu círculo más cercano. Y también creo que sí se ha avanzado mucho, y se está gestando mucho el tema del orgullo trans. Pues no, las primeras marchas, la gente trans no salíamos, o si salíamos, nos quedábamos allá cada quien en sus rincones, o nos mezclábamos entre toda la gente, pero que no nos vieran como contingente, ¿no? O sea, que no me vieran. Ahorita creo que ya no. Ahorita ya la gente sale, trae sus banderas, y empiezan a expresarse, y ya no hay tanto este tema de avergonzarse. Quizás para algunas sí, quizás para otras no, pero sí he visto que se ha venido generando esta parte del orgullo trans, pues, ¿no? De sentirse orgullosos. Y creo que esta parte de las identidades no binarias, creo que fue lo que vino así, ¿no? A revolucionar todo, porque eso creo que nos da mucha mayor libertad, pues, ¿no? Y yo creo que es como que para donde tenemos que avanzar, pues, ¿no? ¿Para qué lado? Y así fue como poco a poco la organización fue gestándose, fue generando su modelo de intervención, y hemos ido trabajando, pues, ¿no? Sí, actualmente creo que es importante que haya nuevas voces, sobre todo jóvenes, ¿no? O el tema de las niñeces, que creo que también es importante el posicionar, y al menos yo, porque ya voy para allá, y no sé si va a llegar o no, pero sí me empiezo a preguntar ¿y qué pasa con las personas adultas mayores trans? Pues no, o sea, ¿qué vamos a hacer? Pues no, porque no hay espacios, no hay lugares, y al menos ahorita, al menos en Jalisco, yo no conozco ninguna organización que esté trabajando este tema, ¿no? Y creo que sí tendríamos que empezar a voltear para allá, porque a lo mejor mucha gente llegamos, a lo mejor otros nos quedamos en el camino, pero muy posiblemente vamos a llegar, y sí necesitamos espacios amigables y espacios, donde ya podamos vivirnos pues con mayor tranquilidad, pues, ¿no? Entonces, sí, todavía nos falta un montón. No se acaba de resolver, por ejemplo, el tema del reconocimiento de la identidad de género, porque como tal no tenemos una ley, tenemos reformas nomás a los códigos civiles o a los reglamentos,
pero como tal no hay una ley que nos proteja y realmente nos dé un acceso a todos nuestros derechos. Pero lo que también he visto es que la gente ya no se queda callada, la gente ya no acepta un no. Me estoy diciendo que no, y se van con presentaciones de amparos, con quejas, con denuncias y con lo que aplique, pues no. Y eso la verdad es que se me hace muy, muy interesante cómo se han venido empoderando las personas trans y cómo el que una persona trans tenga un resultado positivo impacta en toda la población. Pues no, digo, acaba de salir el primer criterio por parte de Secretaría de Educación, en el que ya un juez le dice a Secretaría de Educación, a ver, no tienes por qué pedirles la baja del título, no tienes por qué pedirles la baja de la cédula y no tienes por qué cobrárselas. Nomás tienes que hacer una actualización de datos. Entonces, acaba de salir el primer criterio, pues no. Entonces, creo que este criterio que hizo el abogado Izquierdo en Veracruz, que es un hombre trans, es importante porque existen muchas personas trans que tienen que cambiar esta documentación y se están ahí atorando, pues, ¿no? Entonces creo que eso es sumamente interesante y pues bueno, otras personas en otros sentidos lo han empezado a hacer, ¿no? Entonces creo que un movimiento social trans basta con que una persona exija su derecho y se le reconozca, y si se le reconoció a una persona en automático, pues ya tenemos de dónde el resto de las personas, pues, ¿no? Entonces, pues nada, creo que invitarles a que cada persona haga esta incidencia desde su trinchera, y obviamente si quiere hacer más grande su trinchera, pues hágalo, pero tampoco es necesario, pues no, creo que desde la lucha personal ayuda y abona muchísimo, pues no. Entonces, creo que los movimientos sociales trans han avanzado, pero sí falta todavía mucho, pues no, pero ahí vamos en el camino. Bueno, muchísimas gracias, Isaac. Digo, creo que es muy evidente todo lo que Isaac ha hecho por nuestra comunidad. Digo, sinceramente, el hecho de que esté aquí yo también es gracias a Isaac, justamente porque yo me introduzco a todos estos movimientos a través de una actividad de impulso trans. Y personalmente, como Isaac lo menciona, creo que no hace falta estudiar nada, no hace falta tener cierto pasado como para querer empezar a hacer algún tipo de movimiento trans. Se da por la necesidad, justamente. Por ahí he visto mucho que lo que dicen es que, pues, no sé, por ejemplo, ahorita que estoy metiéndome más en temas de la política, la vida de una persona trans es política, y no porque queramos que lo sea, sino porque nos obligan a que lo sea. Porque en varios lados las personas que están a cargo de tomar las decisiones decidieron que éramos un tema tan polémico que eso iba a ayudarles a generar más votos, y por eso nos han ido haciendo más complicaciones y complicaciones que nos orillan a tener que empezar a involucrarnos en estos movimientos. Personalmente, y así es como yo me tuve que ir metiendo, digo, mi razón por la que estoy aquí son por dos razones principales. La primera, porque yo desde chiquita no tuve información, justamente me hubiera encantado tener ahora sí que un poco de consejería, un poco de guía, conocer un poco más, pues, que podemos existir para poder hacer algún tipo de cambio desde antes, ¿no? Digo, yo crecí en una escuela del Opus Dei en la primaria, entonces era pecado ser gay, era pecado leer La Brújula Dorada, el Código Da Vinci, y todo te lo imponían de una manera muy estricta. Eso lo que me llevó a mí fue a crecer, como Isaac menciona, en un mundo donde para mí yo era la única persona, yo era una persona rara, donde lo que yo cometía era pecado. Digo, creo que el único pecado que nunca le confesé a un padre era que me ponía ropa de mujer, porque pues era como que lo que más pena me traía, y era como algo que pues se quedó en mí, ¿no? Y así fui creciendo, y a pesar de que yo seguía desarrollándome como mujer en varios aspectos y haciendo cuestiones que me llamaban la atención, pues nunca daba un paso más sólido como el tema de hormonas, tema de algún tipo de cambio de papeles. Y pues bueno, todo esto me llevó a que me siguiera desarrollando hasta que pues de repente ya me encontré trabajando y había conseguido muchas cosas que yo quería, ¿no? Tema de libertad económica, independizarme, varias cosas, pero sinceramente llega el punto en el que me quería suicidar. O sea, era como que no soy feliz. No soy feliz, no entiendo qué me pasa. Y pues fue como llegué a una psicóloga que me empezó a orientar un poco más, que igual esa psicóloga luego de que me quitó muchos temas que traía de ansiedad, bla, 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 terminó siendo una psicóloga no informada, me dijo que por qué quería ser mujer, que mejor tomara clases de ballet, a ver si se me quitaba. Entonces, pues, otra vez llegué a un punto en el que era un punto muerto, a pesar de que yo me sentía mejor personalmente, yo no tenía la manera en cómo seguir desarrollándome.
Eso me llevó a preguntarle a una prima que es sexóloga, que gracias a lo que sea que existe, y ella me comunicó a otra asociación donde ya una psicóloga especializada me ayudó a atender justamente lo que es ser trans, dar los primeros pasos, entender quiénes somos, quitar la transfobia internalizada que tenemos para poder seguir avanzando, y así es como eventualmente pues sigo desarrollándome en mi trabajo, pero llegó al punto en que justamente como mencionó Michelle, llego a mi trabajo y en el código de vestimenta salía que no podía tener el pelo largo y no podía usar aretes. Entonces me obligan a salir del closet y mencionarles que soy una persona trans. Por el miedo que nos tienen, no porque tengan educación y respeto, pues me dejaron seguir desarrollándome, pero me fueron orillando a que renunciara. Me querían mandar a otro estado a trabajar, me querían ir haciendo como que cuestiones que pues realmente yo ya no me sentía cómoda. Entonces pues justamente por eso renuncio, porque pues había tanta desinformación, tanto miedo que decías de que bueno, entonces hacia dónde me muevo, ¿no? O sea, si quiero seguir trabajando aquí, me vas a querer cortar mi pelo, puede que no, pero me vas a mandar a Durango, que tengo que manejar 5 horas para poder llegar allá, y yo le tengo pánico a los policías y a la carretera, entonces como que no podía hacerlo. Y bueno, me renuncié, me regresé a Guadalajara, vivía en Monterrey, y fue como llegué justamente al tema del Congreso de Salud Trans, porque a pesar de que yo ya había estado incluso en proceso hormonal con el doctor Felipe, ya había estado tal vez en terapia, ya me sentía cómoda conmigo misma, yo no conocía a nadie trans. O sea, realmente, así como preguntaba esta Michelle, ¿cuántas personas trans conoces personalmente? Yo no conocía ninguna. Sabían que existían, conocía que existía Ofelia, conocía que existía Victoria Vikolov, lo que sea, pero pues no era como que le pudiera preguntar a ellas de que, oye, please, dame un consejo, ¿no? Entonces, gracias a justo la actividad de Impulso Trans fue que me logré conectar con una asociación que se encargaba del tema de incidencia política, lo cual a mí me interesó meterme, ya que justamente otro de los motivos por los que me impulsé a estar aquí fue que, no sé si se enteraron, pero hubo un tiroteo en el Club Q el año pasado, en el Día de la Memoria Trans, donde 5 personas murieron, 2 trans, 3 personas de la comunidad LGBT en general, y los medios no mencionaban a las personas trans. Podías poner de que las noticias en Twitter y decían de que 3 fallecidos, o sea, ni siquiera nos nombraban. Y era tan triste que incluso en los comerciales o en lo que salía, la gente agradecía que nos hubieran matado. Y era como de ese miedo y ese coraje y esa represión. Dije, no, ¿sabes qué? Tengo que cambiar el discurso, tengo que hacer algo para poder empezar a tener un poco de incidencia en mi contexto, porque esa impotencia de no hacer nada, de meterte a Twitter y nada más empezar a leer puro odio, es como que, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y pues bueno, ya gracias a esta organización en la que pude tener la oportunidad de participar, me fui metiendo en varios temas, fui creciendo, fui llegando a ser la vicepresidenta de la organización de Jalisco, nada más. Tuve la oportunidad de platicar un poquito en el Senado en un evento de la comunidad LGBT también, como una propuesta de inserción laboral trans, que también fue un tema que a mí me atravesó personalmente porque fue eso lo que me afectó en todo aspecto. Y pues nada, lo que más me gustó de todo esto y de seguir trabajando fue que nos dimos cuenta que sí podíamos hacer un cambio. Nos tocó tener la oportunidad de, por ejemplo, ir a capacitar al INE para que cuando vayamos a hacer nuestro cambio de papeles, las personas estén capacitadas, capacitados, capacitadas para no ser violentos, para no hacer preguntas estúpidas, para ser personas y que nos traten como personas, ¿no? Entonces, está muy padre eso porque, como menciona Isaac, las puertas se han ido abriendo. Digo, creo que yo no me he tenido que enfrentar a lo que Isaac se tuvo que enfrentar, de que tenía que ir a tocar puertas, ir a buscar, ir a tirarlas, pero sí ha sido padre darnos cuenta, por ejemplo, de que el INE está dispuesto a aprender, de que los partidos políticos quieren aprender. Ya somos un tema que, gracias a que las organizaciones que estuvieron antes que nosotros han ido poniendo en la mesa, se han ido abriendo puertas donde hemos podido participar. Y pues nada, actualmente con mi compañera Mariana Galaz fundamos otra organización llamada Disidencias por México como para seguir trabajando en esta línea, pero estando en un tema un poco menos político tal vez, no embarrarnos tanto de temas políticos porque luego también es complicado balancear justamente el poder estar en la política sin que se aprovechen de que eres persona de la comunidad y nada más te quieran usar para sus intereses políticos. Entonces, pues ahorita es en lo que estamos. Digo, sinceramente, yo estoy muy feliz logrando intentar cambiar un poco o prevenir un poco ese discurso de odio que, por ejemplo, veía tanto en Twitter de los senadores de Estados Unidos, de que, no sé, había una senadora trans por primera vez y abiertamente le apagaban el micrófono para que no pudiera hablar. Entonces ella tuvo que irse a trabajar afuera, de que de su oficina, de que, o sea, muchas cosas que iban pasando que decían, no, o sea, tenemos la mala suerte, la buena suerte de que en México no somos tan conocidas, que pues tal vez la gente no nos ataca de manera tan directa, aunque ya los partidos políticos, por ahí, Cuadri, nos ha querido empezar a pegar y nos ha querido empezar a marginalizar y nos ha querido empezar a utilizar como herramienta política,
pero todavía tenemos la oportunidad de frenar ese discurso. Creo que todavía si educamos a los partidos políticos, si educamos al INE, si educamos a las demás instituciones que se relacionan en todo ese tipo de cuestiones, vamos a lograr generar ese cambio y vamos a lograr prevenir que lleguemos al nivel de discurso de odio que se maneja hoy en día en Estados Unidos, que por más avanzados que estén, hay estados en donde abiertamente nos quieren prohibir existir. Hay mucha gente que vive en Florida que ha tenido que buscar vender sus casas, conseguir gente que les presta dinero para huir del estado, porque si tienen un hijo trans, los pueden arrestar si le quieren apoyar con terapia hormonal, por ejemplo. Entonces, no queremos llegar a eso en México. Queremos que en México podamos tener, aunque sea el respeto a nuestros derechos y a nuestra existencia. Y pues nada, creo que, como menciona Isaac, lo importante es que cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, vayamos haciendo incidencia en donde queramos, ya sea en la política, ya sea en la escuela, ya sea con nuestros amigos, con quien sea, porque al final del día creo que la única manera en que las personas puedan realmente... Quieran realmente... quieran realmente poder entendernos es si nos conocen. Mientras las personas no nos conozcan, no nos van a ver como otras personas. Mientras, no sé, yo tenía una amiga que criticaba a las mujeres trans que entraban al baño de mujeres y pues fue la última a la que le conté que era trans, de hecho se enteró y me hice llorando que cómo creo que me iba a dejar de amar si siempre ha sido mi mejor amiga, ¿no? O sea, o de sus mejores amigas. Entonces como de que, oye, una persona que parecía que en serio odiaba completamente a la comunidad, que se ponía a criticarnos por entrar a un baño que era nuestra necesidad básica, por el hecho de que me quise hacer visible, por el hecho de que quise yo tomar este cambio, este proceso, ya me respeta y créeme que ahorita es mi mejor aliada. O sea, es una chava que conmigo va donde sea, que me quiere apoyar y que todo el tiempo está presente. Entonces, sí, básicamente no hay que hacer una organización social tal vez para que creemos un cambio. Simplemente hay que hacernos visibles, hay que seguir viviendo nuestras vidas, hay que ser felices y pues nada, ¿no? Básicamente eso, como dijo Kenia Cuevas, que nuestra mejor venganza sea ser felices. Gracias. ¿Una pregunta? Para Isaac, estos 10 años personalmente, ¿qué te han dejado? Aparte de medio pelón, no, la verdad es que muchos aprendizajes, profesionalmente creo que he crecido muchísimo, pero también como persona, pues no, por el simple hecho, por ejemplo, de ver a tantas personas que han llegado a la organización y luego verles hacer sus vidas, realizarse, la verdad eso para mí ha sido uno de los más grandes pagos, no sé cómo decirlo, recompensa, satisfacción de ver eso, pues no, que la gente está haciendo su vida, están haciendo sus cosas, sus proyectos, de que de repente hayan llegado a la organización con miedos, con un mundo totalmente negro y ahora verles en otro panorama, la verdad que eso para mí ha sido muy, muy grato, pues no. Me ha dejado muchas amistades, me ha dejado muchas alianzas, por ejemplo, la organización me ha abierto muchas puertas porque también hay muchas cosas a las que he podido acceder, por ejemplo, temas de capacitaciones, espacios, eventos, que muchos han sido con viáticos, en otros me ha tocado pagar, pero al final creo que esas experiencias son las que yo he disfrutado mucho, pues, ¿no? Y la siguiente es, sabemos que en México el activismo es un tema muy complicado, que inclusive ha llevado a algunas personas a la muerte. Entonces, en este transcurso de estos 10 años, ¿te arrepientes de ello? No, no, sin embargo creo que sí habrá que comentarlo. Me ha tocado trabajar la parte emocional. Es curioso, pero yo antes, para hacer mi proceso y mi reconocimiento de la identidad de género, pues no fui a ningún psicólogo, ¿no? Pero sí en este camino me ha tocado estar ya en terapia varias veces, porque sí necesito descargar, pues, ¿no? Entonces, de arrepentirme, la verdad es que no. Sí he tenido que hacer reajustes. Por ejemplo, no sé cuántos años,
pero arriba de 5 años sí, estoy seguro que ni siquiera los domingos descansaba, pues no, trabajaba de domingo a domingo, de un tiempo para acá, ya no, ya el domingo ya no, y el sábado a tal hora cierro el chat, pues no, sí me ha tocado hacer ese tipo de reajustes, cambiar eso, también me ha tocado aprender, a confiar, soy muy dado a hágalo solo, entonces he tenido que aprender a confiar en el equipo de trabajo, he tenido que aprender a coordinarme, a trabajar en equipo, entonces todas esas cosas, entonces de arrepentirme no, pero sí hacer reajustes y organizarme de forma diferente, sí, a 10 años en la organización, sí, también me queda claro que es como tiempo de empezar a pensar en ir pasando la batuta. Pues no, ¿a quién? No sé todavía, pero creo que sí tengo que empezar a pensar también ya en algo más personal, un proyecto más personal, pues, que también me dé la satisfacción, pues no, pero hasta ahorita, no, todo bien, todo bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún cuestionamiento? ¿Alguna queja? ¿No? Bueno, ¿algo más? No, digo, también de mi parte sería todo. También pues agradecerles mucho y pues ya en unos minutitos más empezaremos con la plática de Valeria. Entonces, para que también nos esperen aquí y ahorita la presentamos. Muchísimas gracias.